En este video vamos a presentar un resumen de la unidad 4 a la 6 en materia de derecho laboral. Soy del tercer semestre de la licenciatura en contabilidad perteneciente a la Universidad Mexiquense del Bicentenario y mi nombre es Fabiola Morales Núñez. Iniciamos con las jornadas laborales y su duración. Existe la jornada diurna, que es la que se comprende entre las 6 y las 20 horas, con una duración de 8 horas, la nocturna, que se comprende entre las 20 y las 6 horas, con una duración de 7 horas, y una jornada mixta, que es la que se comprende en el periodo de tiempo entre la jornada diurna y nocturna, siempre que en la nocturna no sobrepase las 3 horas y media, porque si no se comprenderá como nocturna y esta tendrá una duración de 7 horas y media. Durante la jornada continua se deberá de tener un descanso de 30 minutos por lo menos. La jornada de trabajo para los menores de 16 años no puede exceder de 6 horas diarias y debe de haber un reposo de 1 hora por lo menos. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o de algún producto, ya sea en el estado de gestación o de lactancia, ésta no podrá prestar servicios después de las 10 de la noche. Las horas de trabajo extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario que corresponde, mientras no exceda las 9 horas. Si excede, se pagará con un 200% más. El salario mínimo general es el salario que se aplica para una o varias áreas geográficas. Este no se especifica por trabajo, oficio o actividad económica. Esta rige para todos los trabajadores de esa misma área, mientras que el salario mínimo profesional está destinado a aquellas personas con habilidades y conocimientos específicos. Suelen ser mayores al salario mínimo general y rige para todos los trabajadores de las ramas de una actividad económica, profesión, oficio o trabajos especiales. El salario diario es el salario que se tiene por día. Por ejemplo, tú ganas 1,500 semanales y podrías dividir ese salario en 7 días para que te dé tu salario diario, que en este caso sería 214. El salario diario integrado es el salario diario más todas las prestaciones de ley, puede o no obligar. Este salario además puede incluir las prestaciones mínimas de la ley, también puede incluir las prestaciones adicionales. El día de descanso. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con un goce de sueldo íntegro. Los trabajadores que no puedan descansar o que tengan que tener una jornada continua harán un acuerdo con el patrón para ver en qué día de la semana se podrá disfrutar de ese día de descanso. Se procura que sea el día domingo, ya que si no se pagará una prima adicional, que es la prima dominical, perteneciente al 25% de su sueldo diario. En los días de descanso festivos, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios. Si quebrantan esta ley, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario correspondiente por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, del descanso obligatorio. En estos podría ser el 1 de enero, el primer lunes de febrero con conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo con conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 1 de diciembre, el 25 de diciembre, entre los que están aquí. El aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del 20 de diciembre. Este equivale a 15 días de su salario por lo menos. Y los que no hayan cumplido el año tendrán una parte proporcional correspondiente al tiempo que llevan dentro de la empresa. Las vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año prestando el servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que no puede ser inferior a 6 días laborables continuos. Aumentará Aumentará de 2 en 2 hasta llegar a 12. Por cada año subsecuente, después del 4, el año del periodo de vacaciones aumentará 2 días por cada 5 años. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes, tendrá que pagar en su finiquito la parte proporcional de sus vacaciones. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año. Aquí tenemos un ejemplo de todas las prestaciones que ya mencioné. Supongamos que tiene un sueldo de 1,500. Su sueldo diario sería de 215.9 ya que lo dividimos entre 7. Su fecha de ingreso fue el 27 de abril del 2019 y la fecha actual es el 1 de septiembre del 2021. Lleva 2 años dentro de la empresa con 8 días de vacaciones correspondientes. Para sacar el factor de integración, se toman los 365 días del año para la prima vacacional. Son los 8 días de sus vacaciones correspondientes entre el 25% correspondiente y tiene 15 días del aguinaldo. Nos da un total de 382.
y este lo dividimos entre los 365 días del año, que nos da un factor de integración de 1.46,57. Para sacar el salario diario integrado, multiplicamos el factor de integración por el sueldo diario, que nos da un total de 225.95. Para la prima dominical se obtiene, dado que se trabajó el día domingo, y es el sueldo diario por el 25%, que nos da el 53.97. Para el día de descanso, supongamos que tuvo que trabajar en un día festivo o un día de descanso que no le que era su día de descanso no correspondiente a laboral, este se multiplica su sueldo diario por 2, que sería 431.8. Y para el sueldo por hora se divide el salario diario entre el tiempo de la jornada. Si es diurna son 8 horas, si es nocturna son 7 horas. En este caso es diurna, que son 26.98. Para el pago de las horas extra, mientras en las primeras 9 corresponde al doble, que son 53.97. Esto quiere decir que le paga su sueldo más uno extra. Y después de las primeras 9 se le paga su sueldo por hora, que son 26.98, más 2 sueldos por hora, que son 80.96. Participación de los trabajadores en las utilidades. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. El reporte de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deben de pagarse el impuesto anual. La utilidad reportable se dividirá en partes iguales. La primera se reportará por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de los trabajadores por cada año, independientemente del salario, y la segunda se repartirá por proporción al momento de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. La prima de antigüedad. Los trabajadores de la planta tienen derecho a una prima de antigüedad conforme. La primera prima de antigüedad se considerará el importe de 12 días del salario por cada año de los servicios. Se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido con los 15 años de servicio prestados por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada o injustificada. A causa de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima corresponde se pagará a las personas mencionadas. Esta cubrirá tanto a los trabajadores como a sus beneficiarios. Las normas protectoras del salario. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o mediante que distribuye este derecho será nula. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Se pagará directamente al trabajador. Solo en caso de que sea imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, se le hará el pago a la persona designada. El salario tiene que ser en efectivo. Deberá pagarse precisamente en moneda de curso local. No está permitido en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo. En dado el caso que pueda ser también por transferencia bancaria, tarjeta de débito o transferencia de cualquier otro medio electrónico. Los menores de edad que son sujetos a vigilancia y protecciones especiales a las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos periódicamente ordenados por las autoridades laborales correspondientes. La jornada de trabajo para los menores de 16 años no debe exceder las 6 horas diurnas, y estos no pueden participar en las horas extra. Los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas por 18 días laborales por lo menos. Queda prohibida la utilización de los trabajos de menores de edad en horas extraordinarias y días domingos y descansos obligatorios. En caso de la violación de este, se pagará un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada y el salario días de los domingos y descansos obligatorios. Queda prohibida la utilización de estos en los establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, donde vendan bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabarenas y centros de vicio. Trabajos susceptibles a afectar su moralidad o buenas costumbres, trabajos peligrosos o insalubres. Los trabajos para las mujeres. Disfrutar de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Cuando pongan en peligro su salud, las del producto en periodo de lactancia o gestación, sin que afecte su salario, ellas tienen prohibido participar en las horas extra y no pueden trabajar después de las 10 de la noche.
Los servicios de la guardería infantil se presentarán por el Instituto Mexicano de Seguro Social. En caso de que las mujeres trabajen en un establecimiento, el patrón deberá de tener un número suficiente de sillas a disposición de las madres trabajadoras. Los trabajadores de confianza. Las condiciones de los trabajadores serán proporcionadas por la naturaleza e importancia de sus servicios, y no podrán ser inferiores a los que rijan a los trabajadores semejantes. Estos no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni ser tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelgas, ni podrán ser representantes de estas. Las condiciones de trabajo serán contenidas en el contrato colectivo y estas regirán tanto a la empresa como al trabajador de confianza. El patrón podrá rescindir de la relación de trabajo si siente que hubo un motivo o razón para la pérdida de la confianza. Obligaciones de los patrones es proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos, otorgar permisos de paternidad, pagar salarios e indemnizaciones, entregar los materiales necesarios e instrumentos para la ejecución del trabajo, darlos de buena calidad y en buen estado, proporcionar un local seguro para guardar las cosas pertenecientes al trabajador, mantener un número suficiente de asientos y sillas a las disposiciones de los trabajos, en dado el caso de oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. Los derechos, pues, es administrar, dirigir, gestionar las relaciones con el trabajo, elegir al personal para el puesto, despedir, premiar o sancionar y tener un papel en las comisiones mixtas. Sus prohibiciones son no debe de negarse a aceptar a los trabajadores por razones étnicas o nacionalidad entre ningún otro tipo de discriminación. Exigir a los trabajadores comprar sus artículos, obligar a los trabajadores a afiliarse a algún sindicato y ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorga la ley. Sus obligaciones de los trabajadores: cumplir con todas las disposiciones que se aplican en el establecimiento, desempeñar su trabajo bajo la dirección del patrón o sus representantes, hacerlo de forma cuidadosa, con esmero, en tiempo y forma y lugar convenidos. Restituir al patrón los materiales que no son usados y conservarlos en buen uso en el estado de los instrumentos y útiles. Guardar los escrúpulos dentro de los secretos técnicos y la fabricación de los productos cuya colaboración sea directa o indirectamente. Tienen derecho a contar con todas las prestaciones de ley y permisos. Tienen prohibiciones como ejecutar cualquier acto que pueda poner en riesgo su salud propia y las de sus compañeros, faltar al trabajo sin justificación, sustraer útiles de la empresa, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, a menos que sea por suscripción médica, y suspender labores sin autorización del patrón. Las organizaciones internacionales del trabajo son la OIT. Por ejemplo, esta es la única agencia que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas del trabajo, formula políticas y elabora los programas provenientes del trabajo decente de todos los hombres y mujeres. Sus principales órganos son la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo Administrativo y la Oficina Internacional del Trabajo. Su director general es Kurt Ryder. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta es una de las 20 secretarías que conforman el gabinete legal. Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia general de empleos, las relaciones actuales, las agrupaciones de trabajo, los derechos laborales y los derechos sociales emanados de los anteriores. Su secretaria es Luisa María Alcalde Luján. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este es un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se sujeten en las dependencias de las administraciones públicas federales, del Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores residentes. Su presidente es el Dr. Plácido Humberto Morales Basqueda. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este es un nuevo órgano público descentralizado que lleva los registros de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. Este organismo vigila que se representen los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores a través de procesos libres. Su director es Alfredo Domínguez. La Procuraduría de Defensa del Trabajo. Este es un órgano descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la misión de proteger los derechos de las personas trabajadoras ante la autoridad laboral mediante los servicios de asesoría, mediación y representación legal. Esto es totalmente gratuito. Su Procuradora General es Carolina Ortiz. Y aquí tenemos nuestras referencias. A mi parecer, todo esto es necesario conocerlo tanto para patrón como para trabajador, ya que te ayuda a conocer tus prestaciones de ley como patrón, cuáles tienes que dar en caso de incumplimiento de ambas partes, a cuáles centros pueden acudir. Gracias.